Compartiendo la mañana del 11 estamos en vivo y ya nos convoca el móvil de Marcela González y Marcelo Biurrun. Estamos con ellos. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Marce. Bueno, como te dijimos, íbamos a hablar de la tenencia responsable de mascotas, por eso estamos con Carlos Medina, coordinador de Medio Ambiente y de Higiene, o al revés, porque son muy largos los títulos. Estábamos hablando al comienzo del móvil, bueno, de esta tenencia responsable que tiene la Intendencia, el tema de las castraciones que vienen hace años trabajando, y hoy una vez más aquí en el barrio Los Olivos se está desarrollando una campaña. Hola, buen día Marcela, buen día a todos los chicos en el estudio. Una vez más, la Intendencia apostando al bienestar animal y en este caso, bueno, lo que es el programa que venimos llevando hace años desde que asumió la administración, el sistema de castraciones masivas tratando de llegar a todos los barrios de Maldonado. Y también esta vez lo hicimos extensivo a otros municipios. Ya les voy a contar porque hoy invitamos que estuviera con nosotros también un integrante del Centro Médico Veterinario para que explique un poco cómo ampliamos el convenio al resto del departamento, tratando de impulsar, de fomentar lo que es la tenencia responsable, y para una de las premisas fundamentales de la tenencia responsable es la castración, la educación y la concientización. Y entonces, bueno, hoy estamos aquí en el barrio Los Olivos, ex Granja Cuñetti. Estábamos mirando las listas y estamos más o menos con anotados más de 50 personas que anotaron para castrar a sus perros. Y bueno, como te decía, es una política fundamental para nosotros, que año a año se viene incrementando, y bueno, y el hecho de la apuesta que hizo la administración en cuanto a la adquisición del nuevo móvil de castraciones, que ustedes ya lo habían publicitado, bueno, hoy lo pueden ver también, castrando hasta 6 perros a la vez, un móvil con energías renovables. Estamos hablando que, como ustedes van a poder apreciar, tiene todo pantalla de paneles solares para el tema de generación de energía, para que los veterinarios puedan trabajar un poco más cómodos. Fue algo de lo que conversamos, y también al momento de hacer el llamado a licitación manejamos toda la memoria también con el apoyo de los veterinarios, que fueron los que nos dieron ideas. Y bueno, hoy por hoy es una realidad que estamos llegando a casi todo el departamento. Bueno, en estos años ha cambiado el número entonces de castraciones, ha aumentado el tema de la concientización. ¿Le llega a la gente? Por suerte sí, ha aumentado. Es un servicio que toda la población de Maldonado lo paga, eso para que lo tenga claro la población. Es un servicio que la Intendencia da gratuitamente para todas las personas, pero que obviamente insume un costo. Ese costo anda en el entorno más o menos por animal castrado, en el entorno de los 1.050, 1.100 pesos. Y bueno, es algo que era necesario, es necesario, por como te decía, el tema de la concientización. Y hay un trabajo muy fuerte en conjunto con la gente del refugio canino, bueno, en este caso con el coordinador que ya va a hablar con ustedes, que es el doctor Matías Loureiro, y bueno, y tanto con Fabián, como que es el presidente del Centro Médico Veterinario, que les va a poder explicar también. Bien, Matías, ¿cómo funciona el refugio de Maldonado? ¿Cómo andás, Marcela? Buen día. Bueno, el refugio actualmente ahora lo tenemos cerrado por un tema de capacidad. Estábamos con un límite, estábamos al límite con la población de perros. Y bueno, la idea ahora es seguir mejorando los encierros. Pudimos en este año llegar a 500 adopciones, que eso es gracias al trabajo que se hace con las ONG también. Y bueno, han habido algunos cambios sustanciales en el refugio. Por ejemplo, tenemos la suerte de que los animales estén comiendo ración premium, están comiendo una buena ración, que eso ayuda mucho al mantenimiento y a la sanidad de los animales. Y bueno, después se han hecho reformas. Por ejemplo, se realizó el cachorrero. Bueno, tenemos un encierro que nosotros le decimos el paraíso, que es 1,5 hectáreas más o menos, donde hay un tajamar en el medio y donde hay cuchas que se realizaron con los presos de Las Rosas. Y bueno, ahí tenemos 30 perros que están viviendo en ese encierro, y bueno, estamos de a poco, se va mejorando el bienestar y la calidad de los perros. ¿30 es el total que hay ahora? No, el total de ahora son 95 perros que tenemos en el refugio. Llegamos a tener 400, sí, y bueno, la idea es seguir bajando, y bueno, el mensaje es adoptar. Es fundamental que adopten, porque de esa forma también, bueno, el refugio no es transitorio, es un lugar para tener los perros, pero transitoriamente, ¿viste? ¿Cómo funciona el tema de la adopción? Bueno, mira, para adoptar se pueden comunicar al teléfono del refugio, que es el 42 24 48 97, y ahí tenemos un equipo que está trabajando de ONG, que es lo que le hace el seguimiento para ver a dónde va a ir el perro, le hacen un seguimiento de cómo va a ser la familia, se le va a adoptar. Y bueno, después lo van a buscar, el perro se entrega castrado con las vacunas al día, y bueno, ese es parte del manejo. Bien, y estamos con el doctor Fabián de León, que es el presidente del Centro Médico Veterinario, que va a contar un poquito el tema de las castraciones.
Bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la mañana del 11. ¿Cómo funciona el tema de las castraciones? Estamos hablando de la concientización, pero bueno, ¿le pasa algo a la mascota? ¿Le pasa algo al perro después de la castración? ¿Tiene puede tener algún inconveniente? A veces la gente tiene miedo también. Sí, bueno, hay una serie de mitos sobre el tema de castraciones de mascotas que se han ido eliminando con el tiempo y con la castración masiva que logramos hacer junto con la Intendencia. No le pasa nada absolutamente, hay que tener los cuidados necesarios de cualquier cirugía. Mantener el animal en un lugar caliente, que no se enfríe, cuidado, que las primeras horas no ingiera líquidos ni sólidos y con un nivel de analgesia importante y nada, el animal se recupera rápidamente de la cirugía. Bien, ¿y cómo está funcionando la Intendencia con ustedes en conjunto? Bueno, por suerte este convenio que se ha firmado con el Centro Veterinario en más de una oportunidad ya lleva varios años practicándose y la verdad que hemos ido mejorando año a año, incrementando la cantidad de animales a castrar, incrementando la cantidad de barrios a donde hemos ido. Incluso incorporando municipios que antes no participaban o participaban muy marginalmente, y eso ha hecho que haya aumentado de una forma exponencial el número de castraciones. ¿Llegan a más ciudades de nuestra capital departamental? Sí, visitamos todos los barrios y se extendió con San Carlos, se firmó un convenio con San Carlos y otro con el municipio de Piriápolis, donde nos permiten hacer más cantidad de castraciones. ¿Cuántos doctores veterinarios están trabajando? El equipo, hay 2 equipos funcionando, el de Maldonado prácticamente le integran 6 colegas y el de San Carlos 4 y más o menos con ese número nos mantenemos. Bueno, muchas gracias. No, tengo que ir finalizando el móvil, pero ¿sabemos dónde va a ser el próximo móvil de castraciones? No el móvil nuestro, sino el móvil de ustedes. El próximo es el 7 de agosto en Pan de Azúcar. Avisarle a la gente de la zona oeste que tienen que llevar los perros con 12 horas de ayuno, de sólidos y líquidos, y que le lleven alguna mantita para después, para el postoperatorio. Te quería decir, Marcela, que es importante el número de castraciones. Se están haciendo promedio 6.000 castraciones al año y en lo que va en este periodo estamos llegando a las 20.000 castraciones, o sea que es un número, a nivel nacional, es el número más importante de castraciones gratuitas que se realiza. Muy elevado. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Marce, con la imagen que les está enviando Marcelo Birrum a esta hora del móvil allí de castraciones, bueno, nos despedimos de esta intervención y regresamos con más información en un ratito. Impecable, Marcela, muchas gracias por este primer aporte. Estaremos atentos entonces, como habías adelantado, a la llegada de los estudiantes del Liceo 4 provenientes de Estados Unidos con este gran logro, una vez más, en este concurso internacional. Venimos al piso, como les habíamos adelantado, nos acompaña el doctor Mateo Fabra. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido. Buen día, un gusto. Bueno, para nosotros también. La Ley Integral para Personas Trans, que es la 19.684, una ley que fue aprobada en octubre del año pasado y que ha generado mucha polémica por distintas aristas, y hoy es lo que vamos a abordar contigo. ¿Por dónde te parece que podemos empezar? Creo que sería conveniente aclarar en primera instancia qué es lo que va a pasar el 4 de agosto. Que es el domingo que viene. El domingo que viene. Hay mucha gente que no tiene conocimiento de lo que en realidad va a ocurrir. El 4 de agosto es un evento electoral. Están dispuestos en todo el país 3.000 y pico de circuitos. No es un voto obligatorio, no es obligatorio. Nadie tiene obligación de ir a votar nada. Es más, no se vota nada. Lo que se reciben son adhesiones, personas que desean que en octubre la ley trans se someta a plebiscito, para que en octubre, mediante un plebiscito, se derogue o no la ley trans. ¿Lo van a hacer en octubre o porque habían dicho que iba a ser en enero, en caso que alcanzaran la cantidad de votos necesarios? Sí, para el 4 de agosto se necesitan 672.300... Sí, un 25% del padrón electoral. Son 673.000 casi adhesiones. Entonces, si el 4 de agosto van 673.000 personas a los circuitos electorales que están distribuidos por todo el país,
y colocan en la urna un papelito que dice sí, deseo que se plebiscite la ley. 673.000 personas. Entonces, en ese caso, en octubre o en enero, eso está a definir aún, se va a plebiscitar la ley. Entonces, funciona como cualquier otro plebiscito. Vas a tener una papeleta que dice sí, derogo la ley trans y nada más. Entonces la persona que quiera derogar la ley trans, que quiera que se derogue la ley trans, va a colocar esa papeleta en el sobre. Pero eso va a ser en octubre o en enero del 2020. Así que el 4 de agosto lo único que se decide es si se hace o no un plebiscito con la ley trans. El 4 de agosto no se decide si se deroga, si sigue vigente, no. La ley está vigente y va a seguir vigente hasta que eventualmente ocurra un plebiscito y eventualmente la deroguen o no. En buen romance, para que la ciudadanía pueda decidir si quiere derogar la ley o no, tienen que ir a votar ahora para que se habilite esa posibilidad. O sea, hay que reunir esas 670 y pico de mil voluntades. Si están reunidas, bueno, ahora sí vamos a someter a consideración ciudadana si derogamos o no la ley. Es por eso el pre-referéndum. Exactamente. El 4 de agosto no se resuelve nada. Lo único que se resuelve es si se hace o no un plebiscito en octubre o en enero con la ley trans. Bien. En ese caso, bueno, si están las adhesiones suficientes, 673.000 votos o más, en octubre se realiza un plebiscito para derogar la ley. Hemos visto las dos cadenas nacionales, la de pro-referéndum y la de pro-ley, es decir, quienes no están de acuerdo con la ley, que impulsan el referéndum, y quienes están de acuerdo con mantener esta ley. Y vemos que hablan de cosas distintas, mientras quienes apoyan esta ley se basan fundamentalmente en el tema de la hormonización, como que es el punto más delicado, las intervenciones quirúrgicas que quedaron fuera de esta ley después de una revisión en el Senado antes de ser aprobada, pero mientras que, por lo menos lo que percibí yo, los pro-referéndum hablan de la hormonización, que como que es muy delicado, que es peligroso, que los menores de edad pueden acceder a hormonizarse sin el consentimiento de los padres. Quienes están a favor de la ley hablan de los derechos, hablan del derecho a estudiar, el derecho a trabajar, el derecho a no ser discriminados, algo que han padecido durante muchos años, que han quedado extirpados, apartados de la sociedad. Los testimonios ayer eran claros, gráficos y explícitos en las palabras que utilizaban en los centros de estudios que los expulsaban solamente por su condición trans. Cuando caían presos, que ayer uno de los trans decía, nos agarraba la brigada de hurtos y rapiñas, nos largaba, nos agarraba la brigada de asaltos, nos largaba, nos agarraba la brigada de narcóticos. De repente pasaban 15 días de calabozo en calabozo solamente por ser trans, ¿no? Los vapuleaban, los basureaban. Entonces, como que por ahí va el fuerte de quienes defienden esta ley. O sea, vemos que no es como pasó, por ejemplo, en la ley, en la campaña Vivir Sin Miedo, que todos hablaban de esos 4 puntos, a favor y en contra, pero eran los 4 puntos que se abordaban en ambas visiones. Acá vemos que unos hablan de una cosa y otros hablan de otra. Claro, porque cada uno utiliza los argumentos que entiende válidos para sostener su posición. Pero los trans no hablan de la parte de hormonización. No, que podrían salir a defenderla de repente. No. Yo, a propósito, para despejarme de todas subjetividades, porque lo que yo debo hacer es un análisis jurídico, preferí no escuchar, no ver ni oír las campañas por ahora. ¿Ah? Antes de escuchar y oír, ver y analizar las campañas, lo que debo hacer es analizar la ley y la reglamentación, fríamente, técnicamente, jurídicamente. Desde el punto de vista jurídico, la ley y la reglamentación de la ley son perfectamente legales, cumplen con todos los requisitos que le impone la Constitución de la República. Eso sí hice, buscar los antecedentes de la ley, el trámite parlamentario, el ingreso del proyecto, el análisis, el estudio del proyecto, el pase a las distintas comisiones, a las distintas cámaras. O sea, desde el punto de vista legal, esto no tiene absolutamente ninguna objeción que se le pueda interponer.
La ley trans, o correctamente hablando, la ley integral para personas trans, lo que hace es establecer una serie de medidas tendientes a erradicar la situación de discriminación que vive un cierto sector de la población, que yo incluso desconozco a qué cantidad de personas afecta esta ley, pero en definitiva el objetivo por el cual se promulgó esta ley es ese, tratar de que estas personas no vivan las situaciones de discriminación que viven y reciban, por lo menos del Estado y de las instituciones públicas, incluso de las privadas, la asistencia, la educación, todo lo que cualquier otra persona recibe, ¿verdad? Entonces, con eso, el objetivo de la ley es erradicar la discriminación que padecen estas personas, y yo creo que arrancando el análisis de la ley, partiendo de la base que tenemos que reconocer que es cierto que son discriminados de la forma más extrema, tenemos un buen comienzo para analizar la ley. Si hablamos de sectores o de colectivos discriminados, punto número uno, no son los únicos. No. Hay otros que también son discriminados por distintas razones y no hay ninguna ley. Punto número uno. Punto número dos, estoy totalmente de acuerdo en que haya que velar por los derechos de esta gente. Tienen derecho a estudiar, tienen derecho a trabajar, no tienen que ser discriminados, no tienen que ser maltratados, me parece que tienen que ser como cualquier otro ciudadano. Ahora, en todos esos aspectos estamos de acuerdo, por eso decíamos que la ley se deroga toda o no. No se pueden derogar algunos artículos, es la ley íntegra, porque estaría bueno que se pudiera manifestar quienes estamos de acuerdo en algunas partes y quienes estamos en desacuerdo en otras. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado tenga que hacerse cargo de los gastos, porque el Estado somos todos, de las intervenciones quirúrgicas que deseen hacerse, que están en todo su derecho. Debemos ampararlos en el derecho a tomar su decisión, pero no a costos del Estado, no a costa de todos nosotros. El tema de una pensión reparatoria, que son 12.000, 13.000 pesos, creo que son, ¿no? 1.400 y poco. Ahí está. Bueno, eso de la pensión, 12.462 pesos. Una pensión con 12.000 pesos no hacen absolutamente nada. Me parece una cuestión más bien simbólica por todos los perjuicios, porque además no saldan ni por asomo todos los perjuicios que se les ocasionaron a estas personas durante muchos años. Pero hay aspectos en los que estamos de acuerdo. O sea, vos tenés que tener derecho a ir al instituto educativo que vos quieras y que nadie te discrimine. Tenés todo el derecho. Vos tenés derecho a ir a pedir un laburo y que no te digan que no por ser trans. Vos tenés derecho a vivir en libertad y no que te lleven preso por ser trans. Eso debemos garantizarlo. Y si la única manera es a través de una ley, pues bienvenida a la ley. Ahora, que obliguen al Estado a hacerse cargo de los costos, que no son bajos, no son baratos, de las intervenciones quirúrgicas que las personas por decisión propia se tienen que hacer, ahí me parece que no te la llevo, máxime cuando tenemos otros sectores de la sociedad que necesitarían ayuda del Estado y que no la tienen por cuestiones económicas, o sea, porque el Estado alega que no tiene dinero para destinar a eso. Entonces, en ese aspecto me resulta todavía un tanto vidriosa la ley. Como todas las leyes, que es mi opinión. Como todas las leyes, perfectamente discutibles, todos podemos tener una opinión diferente. Yo sigo sosteniendo, si tú me preguntas mi opinión personal, bueno, hay algunos artículos de la ley con los cuales yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, ¿podemos saberlos? Sí, la discriminación oficial que se hace cuando se les designa cupos para los determinados trabajos. El Estado, dentro de los llamados públicos que hace, debe dejar un determinado porcentaje para ser cubierto con personas trans. Eso a mí me parece que sigue siendo una discriminación absoluta. Para mí las personas trans tienen todos los derechos. A ver, y yo recordaba mi forma de pensar hace un momento cuando tú decías, deben tener los derechos. No, las personas trans no deben tener los derechos que tenemos todos. Las personas trans tienen el derecho que tenemos todos. Somos todos iguales. Acá no hay distinción. Y el que haga la distinción está actuando mal. Entonces, mi criterio, como dices tú, mi criterio es, estoy de acuerdo con la ley trans en muchos aspectos, en algunos puntos específicos, por ejemplo, en la discriminación que se hace, que alguien por allí conversando conmigo, discutiendo conmigo o tratando de fundamentar el criterio contrario me decía, no, pero es una discriminación positiva.
no hay discriminación positiva, en mi entender. Acá se discrimina o no se discrimina. Si te discriminan y te dicen, usted tiene un 1% para cargos públicos, tiene un... No. Si yo hago un llamado público... los talentos, las capacidades de cada uno. Obviamente. Es la única distinción que admite la Constitución y aparte es la única distinción que puede haber entre dos personas. No interesa el sexo ni el género, no interesa nada. Sí, y más el Estado. Yo, si soy dueño de una empresa, yo decido a quién elijo y eso no es discriminación. ¿Ah? Yo contrato a la persona que yo quiero. Capaz que yo, en vez de contratar al mejor camarógrafo, contrato al peor, pero es el que a mí me gusta y que yo lo quiero. Y como es mi empresa y la manejo yo, y corro yo con todos los beneficios y los perjuicios, lo elijo yo. Punto. Y nadie tiene nada que decirme porque yo tengo esa libertad, pero el Estado no. El Estado debería seleccionar a las personas que técnicamente cumplan con los requisitos para ejercer de la mejor manera el cargo o el puesto que van a ocupar. ¿Ah? Cosa que en la realidad, en la práctica, es distinto. Entonces, las personas trans y todas las personas de los distintos géneros tienen exactamente los mismos derechos que tenemos todos. ¿Ah? Por eso hay artículos de la ley que yo no comparto. Ahora bien, la ley establece, por ejemplo, la adecuación del nombre o sexo en los documentos identificatorios. Tiene que ser una iniciativa de la persona, desea cambiar su nombre o cambiar el sexo. En la cédula, que en vez figura, de decir Pablo, diga Elena, por ejemplo. En la partida de nacimiento. La partida de nacimiento, entonces, cédula de identidad, credencial, al modificar la partida de nacimiento, modifica todo, absolutamente todo lo que esté registrado con ese nombre, sin que la persona pierda los derechos o todo lo que hizo con su nombre anterior. ¿Ah? No es que Elena, como dices tú, hoy, que hasta hace poco tiempo era Pablo, pierda Elena los derechos que tenía siendo Pablo. Claro. Eso no se modifica. Y ahí viene uno de los temas más importantes, que es el hecho de que un menor tenga la posibilidad de cambiar el nombre o el sexo que figura en la partida de nacimiento por su voluntad. Entonces, eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. La ley permite que se realice ese cambio, ¿ah? Porque, a ver, esto no es una ley suelta, esto es una ley que está en concordancia con un montón de disposiciones, por ejemplo, el artículo 110 del Código Civil, el artículo 8, el artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y toda una cantidad de disposiciones internacionales a las que el Uruguay está suscripto. Entonces, si el menor desea cambiar en su partida de nacimiento su nombre o el sexo que figura ahí, puede pedir al juez que se haga, a registro, mejor dicho, que se haga esa rectificación. Para eso... ¿Se presenta en un registro con un abogado, por ejemplo? A ver, ese trámite se hace en el registro civil y lo hace el menor con sus padres, ¿ah? Porque cuando es menor requiere necesariamente la autorización de sus padres. Pero no es que para el cambio de identidad... A eso voy. Perdón. Si el menor no cuenta con la anuencia, con la autorización de sus padres, esa autorización puede ser sustituida por un juez. El menor se presenta, obviamente, todo un proceso judicial de irracional disenso, se llama, que está previsto en el artículo 110 del Código Civil, se presenta ante el juez y le dice, mire, señor juez, yo quiero cambiar mi nombre, quiero cambiar mi sexo en la cédula de identidad y me presento ante usted porque mis padres no quieren que yo lo haga. Entonces, no es un trámite como quien va y saca la libreta de conducir, no, es un trámite muy complejo. Hay un estudio multidisciplinario, hay informes médicos, hay informes psicológicos, hay informes psiquiátricos. Pero siguiendo el hilo de tu explicación, se presenta el joven y le dice, señor juez, yo me presento ante usted porque quiero cambiar mi identificación en los documentos y mis padres no están de acuerdo. Sí. ¿Qué le dice el juez?
Bueno, mijito, venga, siéntese. Voy a analizar su caso. Voy a analizar su caso. Voy a analizar su caso porque el artículo 8... ¿Y qué analiza el juez? Lo que te dije. El artículo 8 y 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece eso, y las normas internacionales también. El juez lo que va a mirar por encima de todas las cosas es las necesidades, el niño, el adolescente. ¿Da? Al juez le va a importar, por sobre todas las cosas, el niño, no los padres, no lo que los padres deseen. ¿Da? El bienestar del menor, el bienestar del adolescente. Si el adolescente tiene capacidad intelectual, capacidad psicológica, no tiene problemas psicológicos ni problemas psiquiátricos, es una persona coherente, todas esas cosas se analizan. ¿Da? Por eso te decía que no es que yo voy, me presento, tengo 16 años, quiero cambiarme el nombre. Bueno, sí, mi hijo, pase, yo se lo cambio. No, no es así. Esto lleva todo un proceso. ¿Da? Los jueces, sobre todo los jueces de familia y los jueces de menores, el sistema, lo que siempre atiende es al bienestar del niño y del adolescente. Siempre, en todos los casos. Esto ocurre en los casos de los divorcios, de la pensión alimenticia, de las visitas. La preocupación son los niños, no los padres. Los problemas de los padres quedan afuera. ¿Da? Incluso el irracional disenso, previsto en el 110 del Código Civil, lo que establece es que el juez puede otorgar una venia a un menor para casarse cuando sus padres se oponen. Imagínate de lo que estamos hablando, del casamiento, de contraer matrimonio. ¿No? ¿Por qué? Porque al juez... No lo veo tan grave. ¿Qué cree que te diga? Bueno, por eso mismo, estamos hablando exactamente de lo mismo. No es tan grave. ¿No? ¿Por qué? Porque se está atendiendo a las necesidades del menor, del adolescente. Lo que hay que hacer acá es ponerse por un segundo en la piel de esa persona. Imagínate que a ti te obliguen a partir de ahora a vivir una vida como una mujer. A depilarte, a hacerte cirugías para vivir como una mujer, a tratarte como una mujer, a vivir como una mujer si tú sos hombre y te sientes hombre. ¿Cómo soportas tú esa vida? La vida de un niño de 15, 16 años que ya tiene absolutamente toda su conciencia a punto de madurar, está entrando en esa etapa. ¿Con 15 años? ¿A punto de madurar? A ver, lo decimos todos los días. ¿Qué pasa con los asesinos que tienen 15, 16 años, que ya saben lo que es? Les atribuimos responsabilidad. Bueno, a ver. Una cosa es que un chico de 15 años sepa que si le pega un tiro a otro se manda una macana del tamaño del mundo. Otra cosa es que a los 15 años sepa el tema del cambio de sexo. Bueno, yo ahora no soy más Pablo, soy Elena, usando esos mismos ejemplos. Eso no es una decisión. Termina siendo una decisión por algo que siento. Entonces tomo la decisión de no quiero vivir más así. Entonces estamos hablando de una cosa que es mucho más... Pero el fundamento a los 15 años no es maduro. Es mucho más profundo que una ley. Es mucho más profundo que una ley. Es sentimiento. ¿Qué siento yo? Yo soy hombre, porque el sexo y el género, después de la tanda lo explicamos. Hacemos una pausa, enseguida estamos otra vez con ustedes, hablando con el doctor Mateo Fabra sobre la ley integral para personas trans.